Muy buenas tardes a todos. Lo primero, daros la bienvenida a este acto homenaje de 25 y 50 años de colegiación. En nombre del equipo y de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Madrid y de nuestra decana Amelia Pérez Zabaleta, queremos agradecer vuestra presencia aquí hoy en este evento. También queremos dar la bienvenida y agradecer la presencia del presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, de anteriores decanos de nuestro colegio como Gerardo Ortega y Juan Iranzo, a quien seguramente conoceréis muchos de vosotros. También queremos dar la bienvenida al decano de nuestro colegio hermano, el Colegio de Titulados Mercantiles, Eladio Acevedo. Queremos dar también la bienvenida a los decanos de facultades de económicas que hoy también nos acompañan, así como los decanos y representantes de otros colegios profesionales que están también aquí hoy con nosotros. Y cómo no, queremos dar una muy especial bienvenida a los protagonistas de esta tarde, que sois vosotros, los colegiados que cumplís 50 años de colegiación, los que cumplís 25 años de colegiación y aquellos nuevos colegiados que estáis hoy en representación de los cientos de nuevos miembros que componen nuestra institución desde este 2023, el Colegio de Economistas de Madrid. Muy importante también, y queremos daros una cálida bienvenida a los seres queridos, familiares y amigos que hoy estáis aquí con nosotros compartiendo este día tan especial. Y, cómo no, en general, a todos los colegiados que os habéis unido también a esta celebración. Y ya, sin más, antes de comenzar lo que es en sí el acto de entrega de los diplomas y de las insignias, os tenemos preparado una pequeña sorpresa. Vamos a contar con la intervención de un historiador, de un comunicador, guionista, productor, que nos va a contar unas cosas muy, muy interesantes y que esperamos que os gusten. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a David Botello. Bueno, muchas gracias a la decana Amelia Pérez, a Esther García por organizar todo esto, a todas las autoridades presentes. Enhorabuena a los homenajeados. Y yo quiero empezar con una pregunta, no sé qué os parece. ¿Por qué hoy cuando salgamos de aquí nos van a dar vino y no nos van a dar otra cosa, ¿no? ¿Por qué los piratas del Caribe cantaban ron, 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 la botella de ron, 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 la botella de ron, y no cantaban whisky, 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 o vodka, vodka, vodka? ¿Y por qué el whisky? Hablando de whisky, ¿por qué los vaqueros sí que tomaban whisky? Bueno, pues para explicar todo esto, a mí se me ha ocurrido hacer una especie de cambalache, de recorrido histórico por la relación entre la economía, la cultura y la historia. Y los productos que consumimos, sobre todo, no sé por qué, me ha salido una cosa como muy alcohólica. Y quería empezar hablando de la cerveza. La cerveza es la bebida más antigua que se conoce, es una bebida que ya en el año 10.000 a.C. se conocía. Dicen los egipcios que Osiris, el dios del más allá, el dios de los muertos, era el dios de la agricultura, que un día se hizo unas gachas ahí con un poco de maíz, un poco de grano triturado, lo mezcló con agua y se fue, se le olvidó, lo dejó al sol. Y al cabo de unos días volvió y se encontró que aquello era distinto, que había salido unas burbujitas, que había cambiado el color, se lo tomó y se dio cuenta de que estaba muy rico y que le daba una energía muy especial. Estaba más amargo, pero la energía que le dio le gustó tanto que decidió compartir su secreto con los humanos, con la humanidad. Posiblemente lo que esté contando este mito es la realidad de cómo se descubrió una bebida como la cerveza. Esto ocurre en el creciente fértil, en Mesopotamia, que allí pues, se daban las circunstancias para que de forma espontánea creciese trigo salvaje, creciese un montón de cereales. Y entonces descubrieron muchas cosas. Este trigo tenía un montón de cosas muy curiosas. Por ejemplo, bueno, esto se sabe porque se han encontrado restos de hoces de 10.000 años de antigüedad, con lo cual ya sabemos que recogían los cereales. Se han encontrado cestas en las que se las llevaban de un sitio para otro. Se han encontrado hogares donde calentaban ese trigo para secarlo, esos cereales para secarlo. Se han encontrado pozos donde guardaban estos cereales y se han encontrado muelas para moler estos cereales. Con lo cual, ellos ya sabían, mucho antes de la llegada de la historia, incluso de la llegada de la civilización, que los cereales que habían encontrado en esa zona eran muy importantes.
eran muy importantes fundamentalmente por 4 motivos. El primero es que, como hizo Osiris, si tú te haces unas gachas con estos cereales, pues oye, están ricos, están mucho más ricos. En crudo no se pueden comer, pero si te haces unas gachas están mucho más ricos. Las gachas lo que hacen es que van soltando almidón cuando mezclas el trigo o los cereales con agua y lo calientas, sueltan almidón y entonces la sopa que se hacían, ya se sabe que en esa época se hacían sopa con pescado, con carne, con verduras. Pues cuando echaban este tipo de cereales, lo que conseguían es que eso espesase, ¿no? Hoy sabemos que es por el almidón, que ayuda a espesar, pero oye, que esa comida estaba más rica. Y encima, en tiempos de carencia, cuando ellos se hacían las gachas solas, o sea, cuando solo echaban trigo, aquello se podía comer también. Encima se dieron cuenta que los granos se podían almacenar, es el único alimento que eran capaces de almacenar hace 10.000 años. ¿Qué quiere decir? Que cuando no había otros recursos, si tú habías sido capaz de almacenar el grano, podías hacerte unas gachas en cualquier momento. Y esto pues les daba posibilidades de comer, ¿no? Al mismo tiempo, esto nos hizo, el hecho de que se pudiese almacenar el trigo nos convierte en seres sedentarios, porque por primera vez en la historia la gente se da cuenta, los paleolíticos se dan cuenta de que, oye, si están esperando a que florezca, a recoger ese cereal en el momento adecuado, pues oye, les viene muy bien, porque saben que trabajando 3 semanas, durante 8 horas, pueden vivir bien durante un año. Con lo cual era perfecto para sentarse ahí, ¿no? Y además que si cogen todo esto, se hacen ese trabajo y lo almacenan, pues no quieren irse para que no llegue otra tribu o para que no llegue alguna alimaña y se lleve su alimento, ¿no? Con lo cual se empiezan a quedar ahí vigilando la cosecha, que no es cosecha todavía, vigilando que la naturaleza haga su magia y vigilando pues para que nadie se lleve la cosecha. Entonces viven tranquilamente cazando, recolectando, pero sobre todo con sus cereales. Además descubren también, otra de las propiedades que descubren es que cuando hacen esa mezcla está rico, está dulce. Y es una época en la que no conocen el azúcar, con lo cual cualquier cosa que les daba así cierto dulzor, pues les venía muy bien. Y sobre todo y fundamentalmente descubren lo que había hecho Osiris, lo que hemos contado con Osiris, que cuando tú hacías unas gachas y se te olvidaba o las dejabas al sol, al cabo del tiempo aquello hacía una cosa mágica, cambiaba de propiedades, estaba mucho más rico y encima te daba una energía especial. Esto es el alcohol, la cerveza, es la primera bebida alcohólica que se conoce. Consideraban que esta bebida tenía, por supuesto, propiedades mágicas, era la bebida de los dioses, era un regalo de los dioses. Y este descubrimiento de los dioses había hecho pues, que lo compartiera con la humanidad. Como lo habían regalado los dioses, enseguida se convierte en una ofrenda. Los primeros seres humanos se sabe que ya hacían ofrendas relacionadas con el cereal y con la cerveza. Por ejemplo, pues se sabe que bebían cerveza y la primera bebida que tomaban pues la escupían al suelo para fomentar, para favorecer a la madre tierra para que las cosechas o para que la tierra fuese generosa con los seres, con aquellos primeros todavía incipientes seres humanos, ¿no? Y además que ya, pues eso, una vez que se han empezado a asentar, pues poco a poco empiezan a crear ciudades cada vez más grandes y a organizar situaciones cada vez más complejas, situaciones de vida cada vez más complejas. Civilización quiere decir vivir en ciudades. Y precisamente una de las grandes herramientas civilizadoras ha sido la cerveza y el alcohol. Una de las cosas que hacían, por ejemplo, era cuando querían, yo qué sé, en un momento en el que querían celebrar el nacimiento de un nuevo niño o querían favorecer a los dioses el tránsito al más allá, pues lo que hacían era elevar sus vasos al cielo y entonces eso es el origen del brindis, que espero que luego tengamos ocasión de hacer todos. Lo del brindis era muy peliagudo porque había que brindar siempre con el alcohol que se reservaba a los dioses. Lo de no brindar con agua tiene mucho que ver también, no con la cerveza, sino con el vino. Tiene mucho que ver con la Odisea, con Ulises, ¿no? Ulises es un pobre hombre que cuando vuelve de la guerra de Troya le empiezan a pasar muchas cosas porque los dioses no le son favorables. Entonces, de vez en cuando hacen libaciones a los dioses. Pero en uno de estos naufragios que tiene el pobre, pues los de su tripulación lo que hacen es beberse todo el vino que quedaba en las bodegas del barco, ¿no? Con lo cual, cuando llega el momento de hacer las libaciones al dios Poseidón, al dios Neptuno, no tienen vino y entonces uno más listo dice, venga, pues vamos a hacer la libación con agua. Y cuando hacen la libación con agua,
Poseidón se da cuenta, se enfada con ellos y les sigue mandando maldiciones, con lo cual los pobres no pueden salir de esa isla en mucho tiempo. Por eso decimos todavía, pues 2500 años después, seguimos diciendo que no podemos brindar con agua. Lo de que el trigo se pueda almacenar, lo de que los cereales se almacenen, también tiene una cosa muy curiosa, una evolución muy interesante. Es que todos los que participaban del poblado contribuían con el almacén, que era un almacén colectivo. Al principio lo organizaban entre ellos más o menos, hasta que llega una casta sacerdotal que se empieza a hacer cargo de una forma más o menos espontánea. Todos eligen a los representantes de Dios, los eligen para que administren eso. De esta manera, los primeros almacenes de trigo se acaban convirtiendo en los primeros templos de la historia de la civilización. Y al mismo tiempo, pues aparecen las ciudades, sabemos que el trigo, los cereales y la cerveza eran muy importantes, porque una de las cosas que ocurre en estas primeras ciudades es que todas las obras públicas que salen de ese templo se pagan en cereal y se pagan sobre todo en cerveza. Hoy sabemos que los que construyeron las pirámides de Egipto no fueron los marcianos, qué mala suerte, fueron los agricultores que recibían por ese trabajo una medida concreta en cerveza. Dependiendo de la categoría, cobraban más o menos, y en el templo, en todos los templos de Egipto y en todos los templos de Mesopotamia, que también pagaban con cerveza, tenían unos cazos especiales con la medida legítima, la medida oficial de cada uno de los pagos que tenían que hacer. No es que se bebiesen toda esa cerveza, sino que cuando compraban zapatos o sandalias y cuando compraban telas para hacerse la ropa, podían pagar también con esta cerveza, con lo cual la cebada y la cerveza se convirtió en uno de los principios económicos importantísimos a la hora de arrancar la civilización. Al mismo tiempo, como os decía antes, la cerveza tenía un poder civilizador importantísimo, hasta el punto de que el primer relato que se conoce, que es el relato de Gilgamesh, es el relato más antiguo que se conserva de Mesopotamia, hay un personaje que se llama Endiku, que es una especie de ser semisalvaje que acompaña al héroe a lo largo de todo este periplo que va a correr, ¿no? Endiku es medio salvaje y un buen día, pues haciendo el cabra por ahí, se encuentra con una choza de pastores, y una pastorcita le invita a pasar y le ofrece que se siente en la mesa y le ofrece cerveza y pan. Y os voy a leer lo que dice este relato, porque me parece muy interesante, a ver si lo veo porque he hecho la letra muy pequeña. Dice: Endiku tomó la comida hasta saciarse, bebió la cerveza 7 jarras y se puso contento. Bueno, y lleno de alegría, es que no lo veo. Estaba entusiasmado y le resplandecía la cara. Salpicó de agua su cuerpo peludo y se ungió con aceite y se volvió humano. Se volvió humano gracias al poder civilizador de la cerveza y del pan. O sea, fijaos si era importante en esta época. Y además, la cerveza y el pan, bueno, para saludarse, para desearse buenas, en vez de decir adiós como nosotros, que nos mandamos a Dios, literalmente, o decimos ojalá, que es inshallah, que viene del árabe también, como que nos sometemos a Alá, ellos lo que decían era pan y cerveza, ¿no? Cuando querían que algo fuese bien o se cruzaban por la calle decían pan y cerveza. Y además se utilizaba de medicina. Lo que tenía la cerveza es que cuando tú la aplicabas a ciertas sustancias, pues podías hacer una serie de infusiones que sí que se podían hacer con la cerveza y sin embargo no se podían hacer con el agua. Entonces, bueno, tenía un montón de propiedades y entonces durante muchísimo tiempo, durante casi 5000 años, la cerveza fue la reina de las bebidas de este don de los dioses. Pero 5000 años después de la aparición de la cerveza aparece el vino. Y el vino aparece también en una zona muy concreta, en los montes Zagros, ahí al norte, a la derecha de Mesopotamia, unos montes larguísimos, que tenían una cosa que se llama la vid europea silvestre. El fruto de esta vid europea silvestre, cuando lo aplastabas, hacías una especie de zumo y lo dejabas, también fermentaba, ¿no? Cuando ellos intentaban conservarlo, fermentaba y apareció por primera vez en la historia, aparece el vino. Y eso también se sabe por los restos arqueológicos que se han encontrado en la zona. El vino ya se conocía en Mesopotamia y en Egipto, los reyes de la cerveza, donde todos se pagaban cerveza, pero allí, en Mesopotamia y en Egipto, el vino era muy caro. ¿Por qué? Porque trasladar el vino pues era complicadísimo, carísimo y una cosa pues solo a la altura
fundamentalmente de las élites y de los dioses. Entonces sí que hay vino en los templos, hay vino en los palacios de la gente más rica, de los faraones o de los reyes de Mesopotamia, pero la gente de la calle pues no puede acceder al vino. Para encontrar un sucedáneo, lo que hacen es desarrollar, sobre todo en la zona de Mesopotamia y en Egipto también, ¿no? Desarrollan el vino de dátil, ¿no? Una especie de zumo de dátil fermentado que les venía muy bien, era más caro que la cerveza, pero muchísimo más barato que el vino, que podía costar hasta 20 veces más lo que valía la cerveza. Así que el vino enseguida se convierte también en una cosa pues muy, muy importante, sobre todo para diferenciar a las élites del resto de la población. ¿Cómo se empieza a trasladar el vino desde esos montes? Pues empieza a trasladarse a través de los ríos fundamentalmente. Y aquí pasan cosas muy curiosas, ¿no? Es cuando se empieza a mercantilizar de una forma ya de verdad sistemática el vino, ¿no? Heródoto cuenta que visitando Mesopotamia encuentra que los ríos, o sea, lo que hacen es a través de los ríos, del Tigris y del Éufrates, van llegando pues a las diferentes ciudades, va llegando ese vino, ¿no? Por tierra sería imposible porque lo bueno de los ríos es que son mucho más rápidos y son sobre todo mucho más seguros, ¿no? El transporte por tierra se complicaba mucho de cara a los bandoleros que había por la época o a cualquier tribu un poco así levantisca, ¿no? Pues que te quisiese robar el producto. Así que enseguida, a través de los ríos, pues se comercializa el vino. Entonces, lo que cuenta Heródoto es muy interesante, es que cuando llegaban los barcos que venían corriente abajo, lo que hacían era vender todo el vino que traían y desmantelar los barcos para venderlos como madera, porque les salía mucho más barato eso que volver a remontar el río. Así que ya remontaban por tierra, volvían a hacer barcos, volvían a cargarlos y volvían a bajar, y con eso les compensaba. O sea, imaginaos los ricos que se podían hacer los mercaderes de vino. Y lo llamaban, sobre todo en Mesopotamia, la excelente cerveza de las montañas, con lo cual el poder o la importancia la seguía teniendo la cerveza, ¿no? Era una bebida muy elitista, el vino, y esto empieza a cambiar fundamentalmente en el siglo VIII a.C., cuando las primeras vides llegan a Grecia, ¿no? Y Grecia, claro, la relación de la cultura, de la riqueza de la cultura griega, tiene muchísimo que ver con la riqueza del vino de Grecia. Ellos cuentan que Dionisio, para que veáis cómo son los griegos, que a ellos les gusta mucho presumir de cultura, lo que decían es que Dionisio había inventado el vino para escapar de la cerveza de Mesopotamia, porque no le gustaba nada. Y sin embargo, el vino le parecía que era una bebida mucho más importante, que además había conseguido que el vino estuviese a disposición de todos los griegos. Y también decían los griegos que Dionisio había creado la cerveza para los pueblos que no podían permitirse tener vides y tener vino, ¿no? Es decir, que ya estaban marcando su propia cultura a través del vino, a través de otro de los grandes líquidos que ha cambiado la historia de la humanidad. Lo que dicen los griegos también es que ese vino es el agente civilizador. Para ellos es muy importante no solo beber vino, a diferencia de los bárbaros que beben cerveza, sino beberlo bien. Los bárbaros se llaman bárbaros porque los griegos no entendían su lengua, decían que hacían, ¿no? Y entonces de ahí viene la palabra bárbaro, ¿no? Que viene del griego. Entonces, como no entendían su lengua, pues empezaron a despreciarlos también, ¿no? Llamarlos bárbaros. Bueno, el vino diferenciaba absolutamente la cultura griega del resto de las culturas. Entonces ellos hacían verdaderas manifestaciones públicas de cómo hay que beber vino, ¿no? Y entonces, bueno, no sé si conocéis el banquete de Platón. El banquete de Platón se llama el simposio. Bueno, yo no sé griego, pero bueno, es el simposio. Y el simposio era una reunión en la que los griegos cultos, sobre todo al principio, pues lo que hacían era reunirse para beber vino de una forma que era como había que beberla. Fundamentalmente había que mezclarlo con agua en ese momento. Se mezclaba con agua para que el poder embriagador del vino no te hiciese perder los sentidos y no te volviese loco. Esto era importantísimo para los griegos. Y también decían que el resto de los pueblos, que somos ignorantes, bebíamos el vino a pelo, y que esto era, pues eso, para los que no sabían disfrutar del regalo de Baco o de Dionisos, ¿no? Y al mismo tiempo sospechaban siempre de los abstemios. Los abstemios no eran buena gente porque el vino servía para demostrar la verdad. Esto es un dicho romano, no griego, pero no sé si habéis oído lo de in vino veritas. Es una traducción
de una de las tradiciones griegas, ¿no? Si tú no bebías alcohol, si no bebías vino en compañía, porque era una cosa como para compartir, era sospechoso, ¿no? No eras muy de fiar, porque el vino daba la cara de la verdadera personalidad de la gente que compartía ese espacio, ¿no? Entonces, si tú querías confiar en tus conciudadanos, pues tenías que saber que podías sentarte tranquilamente con ellos a beber vino en un simposio, eso sí, rebajado con agua para no volverte loco. Entonces había que tener mucho cuidado con los abstemios, ¿no? Al mismo tiempo, pues todo este comercio, el comercio de los griegos, se desarrolla por todo el Mediterráneo, llega a los lugares más inverosímiles, y ese comercio lo que hace es también llevar la cultura griega a todo el mundo. Los grandes herederos de la cultura griega son los romanos. Los romanos, más o menos en el siglo II a.C., ya han dominado absolutamente toda la esfera de influencia griega, y no solo se han hecho con su cultura, con sus dioses y con sus tradiciones, sino que se han hecho también con el cultivo y con el comercio del vino. El mejor vino a partir del siglo II a.C. es el vino romano, que además coincide curiosamente con el esplendor del Imperio Romano, coincide con la caída de Cartago, con lo cual hay historiadores que relacionan los dos hechos. Dicen, el momento en que Grecia se hizo grande fue gracias al vino, y el momento en que Roma se convierte en la potencia hegemónica del Mediterráneo es también gracias al poder que consiguen con el comercio del vino. Con lo cual, al final, también el comercio tiene mucho que ver con la formación de imperios y con la distribución de la cultura. Otra de las cosas que tiene el vino romano es que, claro, tienen tantísimo negocio con el vino que lo que hacen es empezar. Enseguida se les queda pequeñas las pequeñas plantaciones, ¿no? Necesitan crecer y crecer. Entonces, ¿esto qué hace? Pues que los grandes romanos, los ricos, se vayan a las afueras de Roma y que empiecen a vivir en villas, las famosas villas romanas. Como empiezan a comprar los terrenos de los agricultores que viven alrededor de estas villas, pues estos agricultores no tienen más remedio que venirse a Roma o que marcharse a Roma. En ese momento de explosión, digamos, demográfica, o de explosión del mercado del vino, hay una explosión demográfica en la ciudad de Roma que llega a alcanzar más de 1 millón de habitantes. Posiblemente sea la primera ciudad del mundo con tanta población. Y hay una historia muy curiosa. Ellos también se preciaban mucho de beber buen vino, pero a diferencia de los griegos, que bebían todos el mismo vino, los romanos eran mucho más sibaritas. Son los romanos los que empiezan a diferenciar, un poco así por postureo, cuál es el buen vino, cuál es el mal vino. Empiezan a saber todo tipo de procedencias, de gradaciones. Todavía no contemplan el año de la cosecha, pero sí que saben muchísimo de vino. Y cuanto más rico eres, más tienes que saber de vino. Era como una obligación cultural. Y esto a Marco Antonio, el de Cleopatra, no sé si os acordáis de este personaje histórico, pues a Marco Antonio le costó la vida, porque Marco Antonio tomó partido en una guerra civil, tomó partido por el bando equivocado. Cuando perdió su amigo la guerra civil, él se refugió y pensó, bueno, me voy a ir con este amigo que es pobre, porque aquí no me va a buscar nadie, que yo que soy tan rico, pues no me van a buscar, ¿no? Claro, el amigo, cuando vio a Marco Antonio, dijo, ¡ay, madre mía, yo tengo que agasajarle con algo! Entonces mandó a su esclavo, el único que tenía, era pobre, solo tenía un esclavo, pues lo mandó a comprar vino, ¿no? Y entonces el esclavo llegó a la taberna donde iba siempre y pidió un vino. Entonces le dieron el de siempre y dice, no, hombre, este no, dame un vino bueno. Y entonces dice, ¿y para qué quieres un vino bueno, no? Y el esclavo va y cuenta que es que su amo tiene un invitado muy especial, ¿no? Aquí el vinatero dice, madre, aquí hay tomate, ¿no? Entonces enseguida lo denuncia a las autoridades y se plantan las legiones en casa de este señor que ha cogido a Marco Antonio, y en ese mismo momento pues le cortan la cabeza allí en casa de su... Así que a veces el vino también puede ser peligroso, y esta cosa sibarita pues a veces también nos pasa factura, ¿no? Y sobre todo lo que decían los romanos es que el vino es el espíritu del imperio. Ellos están muy orgullosos de su vino y de su imperio, porque todo el mundo los criticaba porque venían de Grecia, ¿no? Decían, es que vosotros sois griegos un poco desarrollados. Y entonces ellos decían, no, nosotros tenemos el vino. Y el vino nos enseña de dónde venimos, porque nosotros somos un pueblo de agricultores que ha sido capaces de gestionar un imperio. Entonces el vino nos dice de dónde venimos y al mismo tiempo nos dice quiénes somos y dónde estamos y todo lo que hemos conseguido. Por eso en Roma el vino era tan importante. Y
Bueno, y por supuesto, claro, y el vino en Roma de repente pasa a otro nivel, ¿no? Ya no solo se consume, sino que se empieza a utilizar ahora sí de verdad como medicina. Hay un médico muy importante que se llama Galeno, que también ha pasado un poco así a la historia de la medicina, como uno de los grandes médicos. Este señor era el médico personal de Marco Aurelio, que era uno de los emperadores romanos también, posiblemente el último gran emperador. Después de él ya todo es crisis y ya Roma entra en esa famosa caída del Imperio Romano. Bueno, pues Galeno estaba convencido de los poderes curativos del vino. Por ejemplo, él había estado atendiendo en el circo romano, atendía a los gladiadores y lo que hacía era que las heridas de los gladiadores pues se las curaba con vino, porque veía que con vino se curaban mejor que cuando les intentaban curar con agua. Con el agua, pues si tenía alguna sustancia extraña, pues acaba infectando esa herida. Sin embargo, con vino milagrosamente no, porque seguían relacionando el vino con el líquido de los dioses. Incluso ya decían que podía ser la propia sangre del propio dios Baco la que se manifestaba para curar a los enfermos. Y además tenía una teoría ahí como muy extraña sobre lo que podías comer, lo que no podías comer, dependiendo del carácter. Bueno, esto es muy complejo, pero al final lo que sí que sabía es que para atender al emperador romano, nada menos, pues tenía que conseguir el mejor vino de Roma. Y entonces bajó a las bodegas del emperador y ahí, bueno, pues dice que después de mucho buscar consiguió el mejor vino. El problema es que no nos dice cuál es, con lo cual nos hemos quedado con ganas de saber cuál es el mejor vino de Roma. Y con este vino lo que hacía era prepararle al emperador un ungüento importantísimo que se llama tríaca, que era el mejor antídoto contra cualquier enfermedad y contra cualquier intento de envenenamiento. Entre otras cosas, pues lo que tenía este vino era pues lagartos molidos, era semillas de cicuta y, por ejemplo, pues por restos de incienso, de tierra, de barro, de lo que se le ocurría, ¿no? Pero eso sí, aderezado con el mejor vino del mundo, no vaya a ser que el emperador no se lo tome bien. Bueno, entonces, claro, pues después de Marco Aurelio yo os decía que llega la crisis del Imperio Romano y es cuando aparece con mucha fuerza, por un lado, los bárbaros, sobre todo los bárbaros del norte, que es una zona fría a la que el vino ya no llega, y entonces vuelven a la cerveza, ¿no? En el norte de Europa se vuelve a la cerveza, mientras que en el Mediterráneo, gracias a dos factores, por un lado ese papel civilizador del vino y por otro lado la relación que tenía el vino con la Iglesia Católica, pues en todo el Mediterráneo se mantiene, sobre todo en el Mediterráneo europeo, se mantiene ese culto al vino, ese culto a la vid. Sin embargo, en el sur del Mediterráneo, en el norte de África, pues ahí aparece el Islam, ¿no? Y ahí, pues mira, por influencia de Mahoma, que dicen que asistió una vez a una fiesta, que dos de sus amigos empezaron a beber y acabaron peleándose, pues Mahoma no sabía qué hacer muy bien con el vino, entonces pues rezó mucho y Alá le dijo que el vino era el demonio, era uno de los frutos del demonio, ¿no? Y entonces lo prohibió. Pero hay quien dice, claro, que esto está muy bien y que posiblemente fuese así, pero que también hay una teoría en la que otras fuerzas culturales aparecen para ver por qué hay que dejar de beber vino, ¿no? Y entonces aquí aparecen las famosas tribus del desierto. De repente el poder se desplaza. El poder ya no está en el Mediterráneo, en la costa, en esos grandes agricultores que se dedican al vino, sino en las tierras del desierto, en las tribus del desierto. Y estos señores lo que hacen es marcar su territorio. Entonces deciden cambiar los carros por camellos, deciden cambiar las sillas y las mesas por cojines y deciden cambiar el vino por las infusiones, con lo cual no se puede beber vino en esa cultura y al final se acaba afianzando. Hay un momento en que se debate mucho sobre si se puede beber vino o no en el Islam y al final vino o el resto del alcohol, ¿no? Y entonces al final deciden que no se puede beber alcohol, pero resulta que en Al-Ándalus, que es una tierra lejana, lejos de Bagdad, donde el sol da unas vides maravillosas y donde tenemos unos ríos perfectos para cultivar la vid, pues no están muy de acuerdo, ¿no? Aquí no están muy de acuerdo. Entonces, enseguida citan dos ejemplos que son maravillosos. Por un lado dicen que a Mahoma le gustaba el vino de dátiles, que él lo dijo más de una vez, que el vino de dátiles sí que le gustaba, con lo cual el vino sí que se podía beber, el alcohol se podía beber. Y además, en el Corán dicen, y lo voy a leer también a ver si esta vez tengo más fortuna y lo veo mejor, que el jardín del paraíso es el sitio al que llegan los justos y se les dará de beber un vino generoso mezclado con agua de Tenis, fuente de la que beberán todos los allegados. Es decir,
que en Al-Ándalus, sobre todo en Córdoba, empiezan a defender el uso ritual del vino o el uso social del vino, eso sí, bebido a la griega, bebido a la romana, mezclado con agua para que el diablo no nos vuelva locos también. Y por eso los grandes poetas de Al-Ándalus siempre cantaron las alabanzas del vino. Bueno, los griegos, los musulmanes intentan llegar a Europa, Carlos Martel los detiene, su nieto llega a ser el emperador Carlomagno, y Carlomagno es emperador del Sacro Imperio en un momento muy complicado, y para que veáis lo difícil que es, también os voy a leer una carta que le mandan a Carlomagno, que le manda un amigo desde Inglaterra, y dice: ¡ay de mí! El vino ha desaparecido de nuestros odres y la cerveza amarga hace estragos en nuestras panzas. Puesto que nosotros no tenemos vino, por favor, bebe en nuestro nombre y disfruta de un día de alegría. Esto se lo escriben a Carlomagno desde Inglaterra, un embajador que ha mandado de Inglaterra. Así que, bueno, pues la escasez del vino en todo el norte de Europa, pues lo que hace es recuperar otra vez la cerveza. Y voy resumiendo un poco, ¿no? Porque sí. Bueno, la siguiente gran bebida es que los musulmanes lo que sí que consiguen es destilar el vino a través de los alambiques. Alambiques viene de al-ambik, que viene de ambix, que es el producto en el que los griegos ya destilaban ciertas cosas. Se ha utilizado sobre todo, la destilación se ha utilizado sobre todo para hacer perfumes, pero de repente empieza a haber un vino pues mucho más destilado, que es mucho más potente, mucho más poderoso, con mucho más alcohol, que se utiliza fundamentalmente para la medicina. Bueno, pues a partir del siglo XV, en el momento de las grandes expediciones. Bueno, esto os lo tengo que contar, perdonadme, es que claro, en Irlanda, sí, voy a cortar ya. En Irlanda no pueden hacer destilación de vino, no pueden hacer vino destilado, lo que hacen es cerveza destilada, a la que llaman uisge beata, que es una palabra gaélica que he traducido, quiere decir aqua vita, ¿no? Que es como se llamaba al vino destilado. El uisge beata podía llegar a matar, y de hecho hay testimonios que dicen que ha matado a algún jefe del clan después de beber mucho uisge beata, ¿no? Si os fijáis, este uisge beata da lugar al whisky, ¿no? Entonces es el whisky irlandés que se empieza a desarrollar pues también por esa zona. Bueno, en el norte, cuando llegan los, que yo os he preguntado al principio por qué los piratas cantaban ron, ron, ron. Bueno, cuando Colón llega a América no encuentra nada, y entonces lo que hace es llevar plantaciones de azúcar. Entonces, a través sobre todo de los brasileños que empiezan a hacer azúcar y consiguen, sobre todo los portugueses, lo que se consigue en las Barbados, los ingleses consiguen en las Islas Barbados destilar un zumo especial que sale del azúcar y crean una bebida que se llama Kill Devil, el matadiablos, porque es tan fuerte, tan poderosa, que es capaz de tumbar a cualquiera que lo bebe. Esta bebida se acaba llamando rum bulo o algo así, rum billion, que con el tiempo se ha ido llamando ron. Y el ron fue fundamental en todo el desarrollo de los Estados Unidos. Por eso en el Caribe lo que se hacía era destilar la melaza que sobraba de todo el proceso con el que se hacía el azúcar, y con esa melaza pues conseguían hacer este ron. Y fue fundamental en todo el desarrollo, no solo el desarrollo de los Estados Unidos, sino sobre todo el desarrollo de la independencia. El ron fue la bebida de la independencia de Estados Unidos, y como se daba en el Caribe, la bebida de los piratas. Por eso cantaban lo de ron, 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 la botella de ron. ¿Qué pasa? Que esta bebida tan importante en los Estados Unidos, cuando empieza la conquista del oeste y se alejan de la costa, ya no es tan fácil conseguir la melaza, y entonces tienen que empezar a hacer sus propias bebidas alcohólicas. Y recuperan un poco el espíritu de los irlandeses. Empiezan a cultivar trigo, empiezan a conseguir destilar ese trigo, el trigo de ahí, y hacen este whisky beata, lo convierten en el whisky, y por eso los vaqueros del oeste acaban tomando whisky, ¿no? ¿Y por qué os decía también que nos sigue gustando brindar con vino en este tipo de eventos? Porque a pesar de toda la destilación, a pesar de todas las bebidas, el vino sigue teniendo una importancia cultural fundamental como muestra de bienvenida, de gratitud, de celebración, y por eso en este tipo de celebraciones siempre acabamos brindando con vino. Muchísimas gracias, ha sido un placer y espero que les haya interesado. Ahora sí.
David, muchísimas gracias por este paseo histórico tan interesante, tan divertido, tan ameno. Bueno, yo he aprendido muchísimas cosas, la verdad. Es que este año en la cena de Navidad triunfo, porque a ver, si empezamos a contar el PIB, la tasa de paro, pues no es lo mismo. O sea, vamos yo con Ulises, con toda la historia de los griegos, los romanos. David, muchísimas gracias. Bien, y ahora sí que vamos a comenzar ya el acto de lo que es la entrega de las insignias. Vamos a contar para ello con las personas que van a hacer entregas de las insignias. Sube al escenario, por favor, el secretario de la Junta de Gobierno, Felipe Herranz, el vicedecano segundo, Alejandro Latorre, la vicedecana primero, Ana María López, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, y nuestra decana, Amelia Pérez Zabaleta. Vamos a darles un aplauso. Estupendo. Bueno, pues vamos a comenzar con los nuevos colegiados. Y ahora comenzamos la entrega de las insignias a los colegiados que en este 2023 cumplen 25 años de colegiación.
Y ahora, a continuación, vamos a comenzar con la entrega de los colegiados que este año cumplen 50 años. Hemos de deciros que para los que solo tenemos 25 años, vosotros sois nuestros referentes. Lleváis toda una vida dedicada a la economía. Y los que todavía no hemos llegado, que sepáis que os admiramos muchísimo. Y os dedicamos ahora mismo un especial aplauso a todos.
Fenomenal. Pues ahora a continuación y en representación de todos los colegiados que están hoy homenajeados, Luis Peral, que ha cumplido 50 años de colegiación en este 2023, nos va a dirigir unas palabras en representación de todos. Excelentísimo señor don Valentín Pic, presidente del Consejo General de Economistas, excelentísima señora Amelia Pérez Zabaleta, presidenta del Colegio de Economistas de Madrid, vicedecanos, miembros de la Junta, secretario general, secretaria técnica, colaboradores del Colegio de Economistas, queridos compañeros y compañeras. Quiero expresar mi agradecimiento al Colegio de Economistas de Madrid por el honor que me ha hecho de solicitarme pronunciar estas palabras en este acto y que valoro muy especialmente por lo que les voy a contar a continuación. En el curso 1967-1968 inicié mis estudios de Economía en el CEU, entonces adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. El profesor de Teoría Económica 1, al cabo de algunos meses, nos dijo: esta asignatura es maravillosa, a que todos ustedes esta asignatura les gusta más que ninguna. A ver, que levante la mano el que le guste más otra. El único. A mí me gustaba más la historia económica. Y entonces aquel señor dijo: pues todos ustedes serán economistas menos este señor. Bueno, y dije yo, pues empezamos bien. Pero lo que es la vida, al final me dieron matrícula de honor en Teoría Económica 1 y aprobado pelado en Historia Económica Mundial. Bien, es verdad que 50 años después inicié y terminé una tesis doctoral sobre Historia Económica. En el curso volviendo a aquellos años, creo que los que cumplimos 50, como miembros del Colegio de Economistas, podemos coincidir sin duda en que fue un privilegio, un verdadero privilegio, estudiar aquella carrera de Económicas con aquel plan de estudios que era profundamente humanista. 32 asignaturas que incluían 6 de Derecho, Filosofía, Sociología y, por supuesto, Teoría Económica, Política Económica, Estructura Económica, Historia Económica, Estadística, Econometría, Contabilidad, Hacienda Pública y, según la especialidad que uno eligiese en el último año, en quinto de carrera, más asignaturas de Economía General o de Empresa. Antes que la masificación de la universidad multiplicase los grupos de cada curso, tuvimos la suerte de contar con unos catedráticos excepcionales, tanto en lo académico como en lo humano. Y quiero dedicar un recuerdo especial a Juan Velarde, fallecido hace menos de un año y que hasta el último momento de sus 96 años mantuvo una importante actividad creativa. Con él es de justicia render homenaje a los catedráticos Fuentes Quintana, Anes, San Pedro, Figueroa, Rojo, Castañeda, Arnaiz, Alcaide, Rivero, Fernández Pirla, López Cachero, Suárez y tantos otros que ahora mismo no puedo mencionar aquí. Nuestra carrera de Económicas nació en la Universidad Española en 1943, hace 80 años, al inaugurarse la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas en Madrid. Desde entonces, y a pesar de algunos escepticismos iniciales que tenían otras personas de otras profesiones, los economistas españoles han alcanzado un prestigio innegable y su contribución a la economía nacional y a la empresa española ha sido muy destacada. Para ser totalmente sincero, y es mi opinión personal, la excesiva separación que hoy hay entre los grados de las carreras de económicas y de empresariales, o llamada ADE, pues en mi opinión no ha contribuido a incrementar aquel prestigio que tuvieron durante los años 70, 80 y 90 los licenciados en Ciencias Económicas y Empresariales. Pero es una opinión absolutamente personal. En una trayectoria que arranca en 1971, incluso antes, a través del Colegio Nacional de Economistas, el Colegio de Madrid ha prestado un impagable servicio a la economía, a la sociedad y a la cultura española a través de sus secciones, de sus comisiones de trabajo, de sus foros, de sus observatorios y de la magnífica revista Economistas, que ya va por el número 181. Y esta meritoria labor es especialmente valorable en un colegio que no es de colegiación obligatoria. Solo me queda felicitar a los compañeros que nos acompañan en este acto al cumplir 25 y 50 años de colegiación, agradecer al colegio la organización de este acto y desearle que continúe durante muchas décadas su ejemplar labor. Muchísimas gracias.
Bueno, Luis, muchísimas gracias. Qué emotivas y qué sentidas palabras. Muchísimas gracias. Y ahora, a continuación, toma la palabra nuestra decana Amelia Pérez Zabaleta. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Mis primeras palabras son, como no podía ser de otra forma, de bienvenida, de agradecimiento a todos los que nos acompañáis en este acto. Una bienvenida muy especial, puesto que es el primer año que hacemos un acto de acogimiento también a los nuevos colegiados. Mi bienvenida a los nuevos colegiados. Lo queremos hacer porque son tiempos difíciles, son tiempos complicados desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, social. Habéis confiado en el colegio y, como ha dicho pues muy bien Luis Peral, en un colegio en el que no es obligatoria la colegiación, pero que de una u otra forma os ha hecho atraer, venir y colaborar y contribuir en lo que más adelante voy a comentar. Damos la bienvenida también y reconocemos la dedicación a los que llevan años trabajando en la economía y formando parte del colegio. En estas ocasiones, cuando echamos la vista atrás, como ha hecho Luis Peral, y recordamos momentos de los inicios en la profesión, el Colegio de Economistas de Madrid ha tenido y tiene muchos logros. Alguno, el haber sido una institución cuyos miembros han contribuido activamente en el desarrollo y progreso de la sociedad española ha experimentado en nuestra historia reciente. La estabilidad política que logramos con la transición española y con la aprobación de la Constitución del 78 nos permitió generar un marco de libertad que ha posibilitado un periodo de extraordinario crecimiento. La transición, como una ilusión colectiva, supuso un gran impulso político, social y económico. Entusiasmados por los nuevos retos que debíamos afrontar como sociedad, los economistas, como el resto de los profesionales, nos sumamos activamente a este nuevo camino de esperanza que comenzamos a construir. Humildemente creo que nuestra profesión ha contribuido decisivamente, tanto desde la esfera pública como la privada, a esta fabulosa transformación que España ha vivido. Los grandes consensos económicos de la transición se forjaron sobre la aspiración de crear una economía competitiva, abierta al mundo, integradora. Y lo hemos conseguido, y con muy buena nota. Los pactos de la Moncloa en el año 77 permitieron los acuerdos necesarios y el clima de confianza para superar las muchas debilidades que arrastrábamos y afrontar las reformas estructurales necesarias. En los primeros 25 años el PIB español creció en términos reales un 89% y en los restantes casi ha duplicado ese crecimiento. Eso lleva inevitablemente a concluir que nuestra historia democrática reciente es una historia de esfuerzos, de superación, de grandes consensos y de éxitos colectivos. De éxitos podemos recordar este año el primer Plan General de Contabilidad de España, que ha cumplido 50 años y que ayer fue conmemorado en el ICAT, en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, y que el colegio conmemorará el próximo 13 de diciembre también con la publicación de un número especial de la revista. De historia nos ha ilustrado David Botello, quien nos acompaña de nuevo este año. Nos acordamos gratamente de su intervención el año pasado hablando del euro, y en esta ocasión nos ha ilustrado sobre la relación entre la economía y la cultura a través de un viaje por España, por el mundo, mostrando historias curiosas y dejándonos ese sabor de boca del vino que no sé si que tomaremos luego, por supuesto, y que no todos, porque hay algunos que no les gusta, eso no lo hemos dicho, y podrán tomar otra serie de bebidas. Muchas gracias de verdad por tu participación. Cuando llegan días que como hoy nos reunimos para honrar a compañeros que acumulan tanta experiencia, conocimiento, tantos años de trabajo, de esfuerzo, de buen hacer, me siento especialmente emocionada y agradecida. Emocionada por tener la oportunidad de poder reunirnos y disfrutar de vuestra compañía y la de vuestros allegados, pero como decana del Colegio de Economistas de Madrid me siento agradecida. Si el Colegio de Economistas de Madrid es hoy una institución respetada y reconocida, es por vosotros. Ha sido vuestro compromiso, vuestra lealtad,
generosidad con el colegio, lo que ha construido nuestro prestigio como centro de encuentro, de estudio, de reflexión, de formación a las nuevas generaciones y de representación de nuestra maravillosa profesión. Pero además, gracias por todos estos años de trabajo y dedicación. La historia de éxito de nuestra economía es el legado que vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y los economistas nos hemos ganado a pulso un puesto de honor. Es verdad que han formado parte de nuestro colegio personas ilustres que han estado ahí, en primera fila, poniendo su conocimiento al servicio de España en las grandes tomas de decisiones. Obviamente nos sentimos orgullosos de ellos, pero son muchos más los que de una forma anónima han convertido a nuestra profesión en una pieza clave del enorme salto adelante que hemos vivido como sociedad. A ellos, a todos vosotros, muchísimas gracias. No quiero extenderme mucho más. Hoy los protagonistas sois vosotros, los que os sumáis al colegio y los que celebráis vuestro aniversario. Pero sí quiero concluir hablando del futuro. A ninguno nos es ajeno que nuestro país debe afrontar importantes retos y no pocas incertidumbres. Ya lo hemos hecho en el pasado: crisis del petróleo, incorporación a la Comunidad Europea, la llegada del euro, la revolución tecnológica, la supercrisis financiera última, la digitalización, la transformación verde, la pandemia. Han sido muchos los retos que hemos afrontado con nuestra profesión como protagonista y muchos más llegarán. Por eso quiero pediros que de cara a este futuro incierto sigamos unidos, sigamos fortaleciendo a esta gran comunidad que somos los economistas, que formamos parte del colegio, en este caso en Madrid, Toledo, Guadalajara, Ciudad Real, Cuenca, Soria, Segovia, Ávila y Salamanca. Unidos por nuestra profesión y en el compromiso de servicio público seremos mucho más fuertes. Os quiero pedir que actuéis como los mejores embajadores del colegio, porque, como ha ocurrido en el pasado, seremos cruciales para seguir construyendo el futuro. Vosotros sois el ejemplo de lo que es economista. Así lo ha recogido Luis Peral en representación de todos los homenajeados: el amor a la profesión y a lo que es economista. Muchas gracias, Luis, por tus reflexiones y por tu entrega. Gracias de todo corazón y enhorabuena a todos los colegiados que habéis recibido la insignia y diploma del colegio por vuestros 50 y 25 años de colegiación. Serán muchos más, y mi agradecimiento a todos por vuestro amor al trabajo bien hecho y el deseo de servir a la sociedad y por trabajar por la profesión. Es preciso compartir, es preciso seguir trabajando, innovando, mejorando la profesión, reivindicando la figura del economista y seguir transmitiendo los valores del economista y ese orgullo de pertenencia. Y con compromiso, comprometida tanto yo como la Junta de Gobierno en el crecimiento del colegio. Y quiero destacar en este compromiso que siempre será en colaboración con nuestros primeros aliados, con el Consejo General de Economistas. Agradezco a su presidente, Valentín Pic, que hoy nos acompaña, con el Colegio de Titulados Mercantiles, a cuyo decano también agradezco su presencia y colaboración, así como a todos los colegios de economistas de España. También a los colegios que, junto con el de Economistas y Titulados Mercantiles, forman parte de la Unión Interprofesional de Colegios de Madrid, algunos de cuyos representantes nos acompañan hoy también. Y también, como no, de las universidades y de las facultades de Economía y Empresa. Y me permito hacer un reconocimiento especial al antiguo rector Juan Jimeno, a la decana de mi facultad, Inmaculada Prat, que ha entrado a formar parte de esta profesión y de este colegio. Os anuncio que el próximo número de la revista, que se presentará en el colegio el día 11 de diciembre a las 13 horas, se refiere precisamente a nuestra profesión. Lleva por título De profesión economista. Os invito y os invitaré a leerla, compartirla, y será nuestra carta de bienvenida como colegio. Mis últimas palabras son de agradecimiento también a todos los que han hecho posible este acto, a todo el personal del colegio que nos acompaña hoy, en especial a Esther García, que ha estado dándonos alegría y presentando todo este acto. Muchísimas gracias a todos, y ahora yo confío en que podamos compartir, hablar en ese vino español o lo que cada uno pretenda o quiera tomar. Muchísimas gracias.